Bueno, como te comentaba en el mensajito, estoy participando en un proyecto de investigación y estoy trabajando justo sobre el MTE. Y por eso me pasaron tu contacto, porque entiendo que vos estuviste trabajando con el MTE de acá de La Plata. Así que, pero bueno, antes de llegar en particular a tu experiencia con el MTE, si me podés y me querés contar un poco de tu trayectoria profesional, tus antecedentes laborales hasta la actualidad. Y por ahí, cuáles han sido el tipo de productores, el tipo social agrario con el que estuviste trabajando y bueno, alguna característica central de los aspectos productivos en el que tuvo incumbencia tu intervención. Bien. Eh, yo, así como más de antecedentes, digamos, de laburo en la facultad o con productores, ¿en qué sentido? Tus antecedentes, digamos, de tu trayectoria profesional en general, lo que vos, puede ser que capaz el inicio haya sido en la facultad o puede ser fuera de la facultad, digamos, si alguien como yo que no te conozco te pregunto por tu trayectoria profesional, ¿qué me contarías? Bueno, eh, bien, yo todavía no me recibí, estoy con la tesina, así que nada, ahí como antecedentes, no sé si antecedentes laborales, pero bueno, mi rumbo para estos lados, digamos, arrancó así en la facultad, más que nada con la militancia estudiantil. Ahí con pasantías y eso, empecé a conocer todo lo que es pequeños productores, familiares, campesinos. eh, y ahí me empezó a interesar más que nada el tema del laburo en territorio, a campo, con este sector, ¿no? Y después fue directamente el MT, creo yo. Tuve otros laburos, pero no relacionados con esto, digo. Y actualmente seguís trabajando con la organización, pero en otra provincia. Sí, en Córdoba, acá estamos. Y además de estos productores que vos mencionás que en general fueron productores familiares o campesinos, y en particular que pertenecen a esta organización del MTE, con qué otros actores te articulaste vos y para qué en este trayecto? Y mira, yo ahí también me estaba olvidando, pero bueno, estuve en lo que es el banquito social de la Facu. Ujú. Creo que 2 años antes arranqué ahí. Y bueno, después, más allá de los productores, todo lo que es facultad, más que nada. Profesores, docentes. eh, O sea, además de los productores, como el otro vínculo para desarrollar tu intervención ha sido con la facultad principalmente. sí, 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 sí. Y en este vínculo con el MTE, ¿cómo surge ese proyecto de trabajo? ¿Fue por una demanda de los productores? ¿Fue una propuesta de la organización? ¿Fue una búsqueda personal? ¿Y cómo fue ese primer contacto con ese grupo de productores? Eh, Fue bastante personal, una búsqueda más personal, y después eh, logramos dar con un grupo de productores que ya había trabajado en grupo, digamos, cambio rural, creo. Eh, yo justo estaba cursando extensión, ahí con Carlos Pineda, eh, y bueno, con un compañero surgió la idea, ya estábamos terminando de cursar también, y siempre me quedaba pendiente el tema más del laburo
extensionista, digamos. Y ahí este compañero, Lautaro, ya había hecho un contacto en el 2000, digo te miento, pero 2005, creo 6, por ahí. Y había quedado los contactos. Y bueno, fuimos a los mismos productores, ahí eran 6, y les propusimos retomar el grupo, digamos, con otra lógica también, pues en ese momento no teníamos cambio rural, nada. La idea era formar una organización en el cinturón platense. Cuando decís con otra lógica, porque no tenían un cambio rural, haces referencia a la metodología de financiación de ese grupo, y en particular del Sí, trabajo de ustedes. claro. Y también los objetivos a largo plazo, no, el cambio rural, bueno, es eso, son armar un grupo con una mirada más técnica, si se quiere, Ujú. organizacional también, según quien lo tome, obviamente. Ahora han cambiado mucho los cambios rural, pero la idea nuestra era formar una organización que se mantenga en el tiempo y con una representación fuerte de los mismos productores y productoras. Pero estos productores que vos mencionás, ¿ya participaban de esta organización del MT o todavía no? No, no, Ah, no, no estaban solos. y después se suman, al igual que ustedes, a esta organización del MT. Sí, primero fuimos MPP, Ah, Movimiento de Pequeños Productores. Un año y medio, 2, estuvimos así, después, bueno, surgió la idea de sumarse a la rama del MTE y ahí no. Ahí se conformó el MTE, rama rural. Pero antes éramos solamente ahí en ese territorio, digamos. ajá. Y en ese momento, ¿cuáles consideras que eran los referentes técnicos de estos productores que les permitían resolver sus problemáticas vinculadas, por ejemplo, a la producción o a la comercialización? Y, y qué intereses, en todo caso, detectaste, qué motivaciones detectaste para que estos productores se adhirieran al proyecto que ustedes estaban presentando. Eh, y los principales, el tema técnico más que nada de plagas y enfermedades. Eh, Nosotros llegábamos en ese momento, bueno, eran 6 familias, nos permitía hacer reuniones y recorrer las quintas también, y bueno, llevarnos algunas problemáticas. En ese momento era lechuga que no crecía, por ejemplo, que se hongueaba, nos llevamos a la facultad, tratamos, bueno, de ver cómo solucionar un poco esos temas. Pero sí, el principal era eso y también eh, juntarse para conseguir proyectos, como la parte técnica y la parte más de proyecto y subsidio, digamos. Eh, Y hasta ese momento, ¿quiénes eran, quiénes considerás vos que eran los referentes técnicos de estos productores para resolver esas problemáticas? Hasta, digamos, antes de que llegaran ustedes y empezaran a conformar este movimiento, digo, sí. ¿quiénes considerás que eran sus referentes técnicos? O si Eh, tenían a lo mejor. no, no tenían. Va, sí, más por su cuenta. Nada, los referentes técnicos tal vez en las quintas siempre ha sido la agroquímica, el de la agroquímica que le dicen el ingeniero. Ajá. Eh, y después con la organización, bueno, se fueron acercando, bueno, Carlos Pineda, Camila, eh, ay, se me fue el nombre ahora, pero bueno, antes de eso sí conocían, pero no tenían un laburo muy concreto, digamos, con el INTA ni nada de eso, con técnicos del INTA. Ujú. Y, y en particular, cuando vos empezás a intervenir, ¿qué prácticas de asesoramiento o de extensión
recordás que hacías en esos primeros tiempos, bueno, vinculado a esto que vos mencionás, ¿no? Que tenían esta problemática tan fuerte respecto de las plagas y enfermedades y de la búsqueda de algunos proyectos para conseguir subsidios. Bueno, me imagino en ese contexto cuáles han sido tus prácticas que realizabas en esos primeros tiempos. Y más que nada se enfocaba más al organizativo, a la generación de las asambleas, y ahí empezar a definir objetivos, qué problemáticas habían concretas, momentos de intercambio también con esos temas, qué les pasaba en la lechuga o lo que sea, se compartía ahí, después hacíamos visitas, y ahí charlamos más individualmente. Pero bueno, era más que nada eso, ver desde el aspecto técnico, más que nada era plaga y enfermedad, digamos. Y empezamos a laburar lo que es la comercialización también. Como un eje bastante problemático, pero que podíamos generar alguna alternativa, como en el caso de los bolsones. Por ejemplo, ya ahí a los 3 meses de habernos conformado, hicimos un bolsón, como una feria grande de bolsones en Los Hornos, en una plaza ahí con una organización. Así que como que el primer eje fuerte fue el de comercialización, que hubo como una unión ahí en el armado. Bueno, los bolsones permiten eso, otro momento de encuentro en el armado de los bolsones, la venta y todo eso. Sí, perdón. No, decime. No, porque me quedé pensando que vos decías que el referente técnico hasta ese momento eran las agroquímicas, ¿no? Entonces entiendo que el modelo de producción era con la aplicación de agroquímicos. Y entiendo que el MT, esta rama rural, de alguna manera algunos productores fueron modificando sus formas de producir hacia un modelo más agroecológico. Y entiendo que vos estás un poco vinculado con esa transición hacia la agroecología. Entonces, te quería preguntar, bueno, ¿cuáles han sido las acciones por ahí más concretas en este proceso tuyo de apoyo, como extensionista, ¿no? Como asesor técnico, si se quiere, eh, para esa transición agroecológica? ¿Cómo se fue diseñando ese proceso a través de las visitas o las reuniones, ensayos, capacitaciones? ¿Cómo fue digamos, qué acciones concretas ustedes fueron haciendo eh, en esa transición? O sea, ¿cómo fue de pasar de un modelo convencional a un modelo en transición agroecológica? Bien. Costó y sigue costando eso, pero obviamente que bueno, no sé si obviamente, pero bueno, mi mirada de la producción sí viene más por un modelo agroecológico desde un inicio. Entonces, la referencia de la agroquímica o del ingeniero que trabaja ahí sigue siendo como el ingeniero, digamos. Porque bueno, sabe más, es concreto también, sabe mucho más en cuanto a los químicos y todo eso, y le tienen un respeto muy grande. Ahí a nosotros tal vez nos tienen como ingenieros, pero no tanto de la parte técnica. Sí, en esta transición a la agroecología, bueno, ahí se pudo plasmar un poco más nuestros conocimientos, si se quiere, y ahí otra referencia, digamos. Pero la referencia del modelo convencional como técnico no era nuestra ahí. Y bueno, la transición, empezamos a laburar el segundo año, no, ahí, nosotros se conformó el grupo, ponele en julio, más o menos. Ese fin de ¿Julio de qué año, año más o menos?
ahí me entra la duda si 2014, sí, 2014, fue antes del cambio de gobierno, así que sí, fue 2014. Y en 2015 ya empezamos con el tema de agroecología. Ahí ya teníamos cambio rural también. Nosotros desde un inicio laburamos como equipo técnico, con compañeras que no eran agrónomas. Por ejemplo, ahí estaba Maru, que era socióloga, Manuela de trabajo social, y bueno, conformamos equipo. Eso también dentro del laburo de extensionista me sirvió un montón, poder apoyarnos en esos laburos, en esos otros conocimientos. Bueno, Matías García estaba también, éramos más o menos entre 8 y 10 personas como equipo técnico, digamos. Y ahí íbamos conformando distintos equipos de laburo con los grupos. Los grupos ese primer año terminamos con 3 grupos, 2 en Abasto y 1 en Olmos. Ahí arrancamos el 2015 con cambio rural, con 3 cambios rural. Y bueno, ese. Después del eje de comercialización, el otro gran eje fue el tema de la agroecología. Ya con cambio rural pudimos desarrollar una parcela ahí en Abasto, una parcela que era menos de un cuarto hectárea, pero la idea es que sea una parcela experimental, que vayan conociendo ese otro modelo. Y conseguimos, por ejemplo, todos los plantines de aromáticas, flores, para hacer los corredores, las semillas, goteo, como el tema insumo, lo conseguimos por el cambio rural. Y ahí nos dio otro impulso para generar la parcela, digamos. Esta parcela que vos decís que armaron como parcela experimental agroecológica, ¿no? ¿Fue en la Sí, quinta de un productor o dónde estaba esa parcela? sí, la quinta de 2 productores en realidad. Son hermanos, trabajan juntos en esas quintas. Y tenían ese espacio sin trabajar hace mucho. Bueno, les propuse empezar a laburarlo ahí. Después se generó otra parcela de otro productor, de Wildo, ahí en la 217, también experimental. La idea era ir generando parcelas. Y la tercera en Olmos. Ya ahí en los tiempos se me complica ver bien qué fue pasando, digamos, pero hubo un taller, un curso de formadores del INTA también, donde participaron, que era con distintos grupos, bueno, distintos productores de la zona. También eso ayudó bastante. Y bueno, fuimos haciendo en conjunto varios bioinsumos. Hicimos una cartilla que después con fotos de ellos mismos fuimos desarrollando. Uno de los primeros también fue una biosolarización que hicimos no en la misma parcela experimental, sino en bajo invernadero, con Guillermo Cap, que es más, que desarrolla todo lo que es nematodos, que es uno también de las plagas más importantes que tienen ahí. Y salió bastante bien, y bueno, como esas cosas que funcionaban empezaron a preguntarse un poco más. Bueno, funciona realmente, ¿no? Es decir, notaban la diferencia, como funcionaba como parcelas, sobre todo en el tema de la biofumigación. Se hizo sí, medio invernáculo y la otra mitad no. Entonces, y ahí pusieron pepino. Y bueno, notaron concretamente, porque tenían una al lado de la otra, cómo había sido la respuesta a la biosolarización. Así que bueno, esas cosas de experimentar, de tal vez sea más chiquito, pero les permitían
y nos permitía también a nosotros, ¿no? No jugarse un espacio muy grande y que tal vez no funcione, y bueno, no solo la frustración, sino entender de que ellos viven de eso, que no puede por cualquier cosa no funcionar eso, digamos. Así que de esa forma se puede ser dando la transición. Después en la 217, yo en un momento, un año antes de venirme para Córdoba, este productor que tenía una parcela, le propuse, bueno, si me daba un pedazo como para yo también ponerme a producir. Y era un pedazo chiquito, pero bueno, logramos hacer algunas cosas de asociación, y eso también sirvió porque yo me iba y sabía que ellos iban y miraban cómo estaban las plantas, y sabía que no le echaba nada yo. Entonces, bueno, ahí también eso creo que sirvió bastante para que tal vez no prueben ellos, pero sí vean que hay un resultado, que hay otra forma de producir. Como que eso siempre me pareció que había sido una buena idea. Todavía hoy me recuerdan esa parcela, bueno, la tiene ahí Wildo. Las parcelas Apartada. demostrativas las consideras, porque justo te iba a preguntar por esto, ¿no? O sea, en el desarrollo de este trabajo, ¿cuáles han sido los principales, que consideras vos los principales logros? Y vos entendés que la parcela agroecológica ha sido un logro. Sí, sí. Eso, y bueno, los bioinsumos igual se podían probar, o sea, se pueden probar en realidad en cualquier lugar, aunque estén haciendo convencional, digamos. Es lo que siempre tratamos es que no sea un cambio de insumo, digamos, sino que se vea todo lo que representa la agroecología. Entonces la parcela era para eso, para cambiar la estructura de cultivo, todo. Pero sí los bioinsumos lo iban probando en distintos. Hay compañeros que, bueno, tal vez no hicieron un cambio abrupto a la agroecología, pero sí han cambiado algunos bioinsumos, eh, algunos agroquímicos por bioinsumos. Pero sí, las parcelas acá en Córdoba yo lo sigo laburando así, digamos, porque nos permite que vayan experimentando con eso, sin el miedo de que salga mal, porque bueno, si sale mal es un pedacito que tal vez ni siquiera estaban usando antes. Yo Ujú. trato de que, bueno, tenía algún pedazo de tierra donde que no estés plantando nada, pongamos ahí, conseguimos los insumos, que no tengan ningún tipo de gastos, y, y que si hay resultado sea todo positivo, digamos. Y si no hay resultado, bueno, no pasó nada. Eh, Siguen con su otro cultivo normal. Entonces, de esa forma nos permite que realmente puedan hacer esa investigación, si se quiere, ese experimento. Porque si no, lo que nos pasa es que, bueno, van tirando tal vez bioinsumos, pero por miedo a que no funcione bien, encima le tiran el convencional, el agroquímico. Claro. Entonces, me parece que el tema parcelas experimentales es muy importante. Así que para vos la parcela y el desarrollo de los bioinsumos han sido dos logros importantes. ¿Qué otros logros considerás vos? Por ahí estos están más vinculados, entiendo, a cuestiones más técnico-productivas, ¿no? Pero por ahí otros logros que consideres en este trabajo, no sé, referido a la cuestión organizativa, a tu propio trabajo de intervención, a la comercialización. ¿Qué otros logros consideras que han sido importantes en este trabajo? No, bueno, en cuanto a lo organizativo, muy importante. Eh, Creo que nuestra mayor energía siempre fue hacia ahí, por eso lo técnico lo hemos relegado, digamos. Sí, más lo que es agroecología, pero me pasa ahora, ¿no? Acá en Córdoba me pasa lo mismo, y a veces, justo el otro día estamos charlando de eso, que
nos vamos mucho para la parte organizativa, que me parece muy importante porque nada, reflexiona sobre la importancia de ello, de la familia misma produciendo, pero como que nos perdemos en esa y el otro día noté de que la parte técnica la teníamos muy relegada y que es algo que ellos le prestan atención, les interesa, más que el otro tal vez. Entonces ahí el equilibrio estaba muy desfasado. Y siempre se nos termina desfasando el equilibrio hacia lo organizativo. Pues también, concretamente de lo técnico, hay que ponerse a estudiar nuevamente, sobre todo lo convencional, que a veces uno no está tan familiarizado y como que me genera rechazo, pero no es una contradicción, digo. Entiendo que las familias productoras que hacen convencional lo hacen porque están inmersos en un sistema y que no les queda otra muchas veces. Pero bueno, el tema organizativo siempre es lo que más energía le ponemos, a veces con la mala, o con hoy haciendo un análisis de que nos vamos muy para ese lado, pero bueno, tiene sus beneficios, porque hoy el MT, por ejemplo, hoy te decía, arrancamos 6 familias y hoy en La Plata son, no sé, más de 1000. Entonces, ahí fortalecimos mucho lo que es las asambleas, los momentos grupales de asambleas, el tema de, hicimos talleres de formación, bastantes talleres de formación, yo acá en Córdoba lo estoy retomando a todos como para que no dependa de nosotros. Esa fue siempre mi idea, digamos. Que el funcionamiento del grupo y organización no dependa del técnico ni de nadie externo, sino que, es más, yo me vine a Córdoba y el grupo que yo estaba pudo seguir funcionando, siendo coordinados por los mismos productores y productoras. Talleres de formación en esta cuestión organizativa, ¿no? De Sí, grupo y... sí, de roles, de grupo, de coordinación, Ujú. de proyectos, cómo generar un proyecto. Después empezaron a surgir posibilidades de formación en el MT general, con el mismo objetivo, digamos, de pensarse el sujeto social, reforma agraria, soberanía alimentaria. En el 2017, 18, no, 18 no, 16, más o menos nos fuimos a Bolivia, a Brasil, a conocer el MST. Ahí fuimos un colectivo, éramos como 40 y pico. Conocimos la experiencia del movimiento de trabajadores sin tierra de allá, de cómo conseguían la tierra, los proyectos. Nada, allá es una organización gigante, con muchos proyectos, eh, nada, como un faro también en ese sentido. Entonces, siempre que se volvía de esos encuentros, el que viajaba volvía distinto. Entonces, no, más allá de lo formativo, el compromiso y las ganas de seguir laburando la organización. Dentro de todo eso también se generó la cooperativa, ¿no? Que también ahí nos costó mucho porque, bueno, la familia productora, que 90% son de origen boliviano, tenían como un respeto muy grande a la cooperativa por arriba de la organización, y bueno, ahí nos costó un poco entender de que es una herramienta más de la organización, las cooperativas y eso. Pero ¿Esta pudimos generar la cooperativa. cooperativa con qué finalidad se conformó? Y finalidad de tener un marco legal para los proyectos y para las cosas que se fueran a conseguir. Ujú. Eh, Dentro de lo que es La Plata, o en realidad en cualquier lado que uno va,
hay un miedo muy grande porque hay experiencias muy negativas de formación de cooperativas, o no formación, pero sí conseguir cosas que se lo quede a alguno. Entonces el trabajo más comunitario siempre tiene como un prejuicio en ese sentido, digamos. Entonces las cooperativas te permite eso, que quede al nombre de una organización, no al nombre de una persona. Después de generar la cooperativa, por ejemplo, hicimos un aporte por familia para la compra de una tierra, que se compró ahí en Abasto, que es una hectárea y media más o menos. Y bueno, logramos también eso, muchas discusiones, que estaba buenísimo, mucha organización propia, porque dentro de la organización empezamos a generar tareas y áreas. Entonces estaba tesorería para los aportes y Esa hectárea y administración. media que decís que compraron, la compraron a través de la cooperativa. Sí, igual, bueno, justo salieron, más o menos. La compramos antes de que salga, pero ahí terminamos de comprarla y salió y está a nombre de la cooperativa, por suerte, sí. Ah, por eso digo, ese pedazo de tierra está a nombre de la cooperativa Sí, y, digamos, participan y producen todos los productores que están asociados a esa cooperativa. sí, a veces por un tema de burocracia no están todos, figuran todos en la cooperativa, digamos, ¿Cuántos para que asociados no hay sea a la tanto quilombo, cooperativa? pero sí es de eso, es de todo el que participa del MT. Y Ajá. ahí hay un galpón, valor agregado, plantinera, como productivos se generaron dentro de ese terreno, que es un apoyo al laburo que se viene haciendo desde la organización. Em, y qué resultados inesperados consideras que hubo que podrían ser atribuibles a las acciones estratégicas que desarrollaste vos o vos con tu grupo de compañeros como equipo técnico? Qué otros resultados obtuvieron que fueron inesperados por ahí? Mm, No sé si inesperado, ¿sí? Nada, uno va haciendo las cosas para que sucedan de una forma y por suerte hoy tenemos referencia o referentes de la organización que pueden estar hablando con una radio o en televisión o con algún intendente o lo que sea, eh, gracias a ese camino que han tenido, digamos. Eh, Después hemos elaborado mucho lo que es género, eh, que es algo muy complicado porque, bueno, hay situaciones difíciles, pero se ha conformado un grupo de mujeres y se viene prestando ayuda en ese eje que es muy importante. Eh, Qué sé yo, eso es a nivel general, creo, el tema de género, ¿no? No es solamente los Ujú. productores, cómo ha crecido, pero tal vez en un momento cuando iniciamos, no sé si me esperaba también ese cambio más de cabeza de los productores. Eh, Porque al no sé si inicio del proyecto la mayoría de los productores que participaban eran varones sí, y sí, ahora eran todos varones. participan más mujeres. Sí. Igual lo que pasaba en ese momento, por charlar con otros técnicos, otros grupos de cambio rural, era difícil que sean de hombres. Como que al cambio rural mandaban a las mujeres, porque no les interesaba mucho. Entonces los grupos de cambio rural muchas veces en las asambleas eran mujeres, por lo que me comentaban. ¿En los cambios rural de ustedes o en otros cambios rural de No, otros? en otros, Ah, claro, en otros. Por cómo hablaba yo con otros cumpas, pasaba al revés. Pero bueno, después se fue conformando, sí,
la participación de las mujeres en las asambleas nuestras, y esta mirada más de género, de respeto hacia la mujer, bueno, se fue elaborando en estos últimos años y sí ha cambiado bastante la cabeza de los hombres, digamos. Que en ese momento, imagínate, ya el 2016, te digo, así que unos 6 años atrás, Claro. era un eje complicado. Y así Pero como bueno, sí, perdón. sí, no, así me. No, así como me nombraste estos logros y estos resultados inesperados muy positivos, bueno, ¿han tenido algún obstáculo o pensándolo, por ejemplo, desde una mirada de un FODA, ¿no? Debilidades o amenazas que obstaculizaran el trabajo? Eh, Nada, una de las, no sé si, sí, una de las debilidades es la que te nombraba hoy, el tema de lo técnico, digamos. Eh, y, y bueno, después también hay que hacer mucho laburo con el tema de lo que va llegando, de lo que se va consiguiendo. Eh, Porque bueno, siempre, o la mayoría de las veces, no alcanza. Y siempre lo charlamos con la familia. Es como una estrategia para hacernos pelear, ¿no? Llegan cosas que, bueno, después hay que charlarla cómo se reparten y eso es complicado. Eh, Empiezan, bueno, Esto de lo que va llegando, vos te referís a cuando se consiguen subsidios, cómo se reparte dentro de la organización. sí, o proyectos, Ajá. insumos, eh, sí, cómo se define hacia dónde va todo eso, digamos. Eh, Después, bueno, con el correr del tiempo también, y que se van apropiando más de la organización y van teniendo más compromiso, se empieza a generar una brecha entre compañeras y compañeros que toman muchas cosas y compañeros y compañeras que no hacen nada, digamos. Y termina siendo también un, un tema conflictivo, ¿no? Los que hacen mucho y los que poco hacen. Y ahí mediar en eso, mediar en el sentido de, bueno, los distintos momentos de compromiso que se pueden generar. eh, O sea, esta brecha que vos decís tiene que ver con la cantidad de trabajo o el compromiso que asume cada uno para con la organización, eh, pero no referido a otra distancia de formas de hacer, de saberes. eh, no, bueno, esto de que sean productores y productoras y la diferencia con mediero, peón, bueno, eso en un inicio sí fue complicado. Ujú. eh, Se nota esa diferencia que hacen entre ellos. Eh, la idea nuestra siempre fue, bueno, no hay diferencia, el que tenga ganas de estar organizado y mejorar su calidad de vida tiene que participar, pero siempre como que, bueno, la mirada del productor era más importante que la del mediero o la del peón. Ni hablar sobre la del peón, digamos. Eh, y ni hablar si no estás produciendo. Ahí ya como que más complicado, digamos, Claro. sumarte al grupo. Pero no, la brecha en cuanto a toma de tareas, sí, y participación. O sea, ay, perdón. Ya sea en las marchas, asambleas, o bueno, si hay que hacer cualquier actividad que defina el grupo, hay algunos que bueno, hay que apurarlo y otros. Perdón, justo quedé con Morita Sí, no, solo. no hay problema. ¿Qué querés?
Ay, hijita. ¿Cómo se pone ¿Qué cosa? eso? No sé, ¿Cómo se pone la animal? no sé, yo acá la está. Ponelo ahí en la. No sé. Te traigo, va. En eso, en el compromiso. O sea, y también que van viendo la importancia de participar. Ujú. Eso me está pasando hoy acá, por ejemplo, que son grupos más nuevos y la compañera, el compañero que empieza a participar más, se empodera más y no solamente ve como negativo aquel que no está haciendo nada, sino que también como que trata de, de que le den bola de que, bueno, que participe porque es importante esa participación, por esa experiencia personal. Entonces, bueno, ahí ese es un punto más de, como de conflicto, si se quiere. No sé si es una debilidad o una amenaza, no creo, sino es elaborar los procesos, digamos, los procesos internos, personales y del conjunto. Eso cuesta y sigue costando un montón. Como que yo me termino muchas veces mediando en eso, que está bueno, porque uno pasa de la tarea de insistir para que participen a mediar. Claro. Tiene la contraparte de que, bueno, me pasa acá, que lo sienten como una debilidad mía, como permisivo, digamos. Pero bueno. ¿Y hubo alguna situación problemática ajena al proyecto que influyera sobre el desarrollo? ¿Y cómo la abordaron? ¿Cómo resolvieron esa situación problemática que pudiera ser ajena al proyecto, ¿no? Eh, no, más que nada conflictos tal vez personales que se trasladan. Ujú. Eso pasa mucho. Es difícil diferenciar igual, ¿no? Obviamente, pero bueno. Pasa más cuando uno no participó de organizaciones y como que es más personal siempre lo que se dice en las asambleas, entonces Claro. cuesta laburar eso. Y, y sí hay, bueno, conflictos graves entre familias tal vez, que es difícil separarlo. Eh, ¿Y y cómo se eso abordan complica. esas situaciones? Y en asamblea, después hablando más personalmente, pero no, Ujú. es difícil que se solucione así. En asamblea se termina charlando y bueno, se terminan limando algunas perezas y a veces que no, pero se entiende de que en la organización todos tenemos que tirar para un mismo lado y bueno, lo personal después se ve. Y si hay instancias de violencia o cosas así, sí se toman otras medidas, ¿no? Claro, sí. Eh, pero después, situaciones externas, no sé, qué puede ser más allá de esto que te decía, que tal vez esto que se va consiguiendo en proyectos, eh, siempre viene menos, entonces genera conflicto interno. Este, pero bueno. Vos un poco, pregunto, desde mi total desconocimiento, pero vos un poco al principio comentabas que por ahí hay muchos productores que producen digamos, bajo un sistema más convencional, porque entendés que también hay una necesidad de tener una producción para tener ingresos, y eso entiendo que también se pone en tensión con esta propuesta agroecológica. Entonces, ¿qué pasa con esos otros actores del medio
que por ahí puedan incidir en esta toma de decisiones de los productores, si producir de manera convencional o seguir en esta transición agroecológica. Se me ocurre como problemática que ponga en tensión, ¿no? al grupo. O sea, cómo se maneja esto de la transición agroecológica y ir por un camino de la agroecología con, con las demandas y con las exigencias externas, ¿no? Que por ahí hacen que uno caiga en la tentación de caer, de volver al sistema convencional para obtener un resultado por ahí más rápido, que es lo que digamos, como, que es lo que se cree, ¿no? Que con los agroquímicos uno tiene resultados mayores y más rápidos. Sí. Sí, el sistema convencional en sí es una amenaza fuerte, no al cambio al modelo agroecológico. Es una amenaza al estar organizado, digamos. Ujú. Esto que te decía de los compromisos muchas veces no era que uno no quería estar comprometido con la organización, no, sino que el tiempo de las familias productoras es muy complicado. Es una actividad de autoexplotación muy grande, digamos. Y yo por eso a veces soy medio, que bueno, que trato de mediar en ese sentido porque conozco experiencias de compañeros que en un momento no han podido, cuando vieron que bueno, que la salida no era por laburar más, sino estar más organizado, le metieron mucho más cabeza y están más comprometidos que otros que no, que tal vez en ese momento estaban más que ellos, digamos. Pero sí el tiempo que le puede dedicar la familia hortícola, sobre todo, que es un laburo de sol a sol, y a veces tenés hasta reuniones que se te están durmiendo, y es un bajón, digamos, no por uno, sino porque entendés también el esfuerzo que está haciendo. El sistema convencional es una amenaza fuerte al estar organizado. Ujú. Es lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando estudiábamos, digamos. Si queríamos participar del centro estudiante, otras cosas, y bueno, el sistema educativo también. Como que todo el sistema en el que estamos inmersos atenta sobre la organización en sí, digamos. Pero bueno, el tema de esta contraposición entre agroecología convencional, nosotros nunca, siempre lo laburamos con aquellos compañeros o compañeras que tenían ganas de laburarlo. Si bien insistíamos, pero más que nada insistíamos para que tal vez prueben algún insumo, o vayan a las parcelas, o insistíamos de forma de que en las asambleas cuenten cómo le estaba yendo, pero no es obligación de ninguna familia ni de participar, por ejemplo, de los bolsones, ni de participar de agroecología. Ujú. Entonces, eso nos permitía, si bien en un momento teníamos más tiempo, porque eran poquitos los que estaban ahí, nos permitió ir creciendo con gente que estaba con ganas de hacerlo, digamos, y no estar ahí, viste, como... Bueno, las primeras veces, cuando arrancamos la parcela, en 197, sí, está encima, siempre. Había que estar encima porque, bueno, era una propuesta más nuestra, digamos, y no había resultado, no había forma, no había nada. Entonces esos primeros momentos sí, pero después, cuando ya se acercaban compañeros o compañeras que vieron resultados, ya estábamos desbordados. Hoy, por ejemplo, tenemos la Escuela de Agroecología Nacional, Mm. con talleres de formación durante todo el año, y bueno, en La Plata otro desarrollo, compañeros que arrancaron en 2016, son referentes en agroecología y acompañan otros procesos. Pero ¿A, ese crecimiento fue muy, muy rápido. a qué te referís con estar encima? Cuando empezaron con esa parcela que decís de 197 y Sí. tenían que estar encima, ¿a qué te referís? Y
si definíamos sembrar, che, estoy yendo a sembrar. O sea, teníamos que estar ahí a la par. Y ver cómo les fue, y estar charlando, y que no se les pase esto o aquello. Eso más que nada. Estar O sea, constantemente con el estar tema en como la haciendo cabeza. un trabajo muy a la par con el productor. Sí, o por lo menos por teléfono, Ah, pero estar encima de ese sentido. No, y eh, sí le da otra importancia si vos estás ahí, digamos. ajá, O sea, la idea nuestra nunca es, che, hagan esto y listo. No, bueno, hagámoslo. Por más que no sea para mí, pero hagámoslo. Entonces ellos entienden de que, bueno, tu esfuerzo, y tratan de ponerse a la par, y de esa forma vamos tirando del mismo carro. Pero sí, si uno no está ahí, en la práctica misma es muy importante estar. O sea, de la teoría, todo bien, podemos hacer talleres, lo que quiera, pero después la parte práctica tenemos que estar, sí o ujú. sí, en todos los procesos. ¿Y hay alguna cuestión o cuestiones que vos cambiarías o que hayas cambiado de tus prácticas de extensión en este proceso donde has tenido, entiendo, muchos aprendizajes a través de este proyecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué cuestiones cambiarías o qué cuestiones has cambiado para mejorar tu proceso de intervención? Eh, Difícil. Pero bueno, tampoco es que estamos haciendo las cosas perfecto, pero yo, por ejemplo, ahora arranqué otro proceso en Córdoba y Ujú, me fue muy difícil, porque en La Plata habíamos arrancado de cero y bueno, eso. Yo justo estoy haciendo una tesina con los bolsones y medio que por eso tengo todo esto medio en la cabeza. Estoy conflictuado con algunas cositas, pero esto de retomar con toda esa otra experiencia, si bien está bueno, me condiciona bastante. Y no sé qué hubiera hecho distinto. Hemos logrado eso, digamos, que la organización se conforme y tenga vida propia. eh, Tal vez más, sí, tal vez lo que sigue costando son las asambleas, que, ¿qué que es yo lo lo que veo y no cuesta? es, cuesta el espacio de compartir ahí, sobre todo cuando la organización va creciendo mucho. En un inicio estaba bueno. Teníamos tiempo de charlar muchas cosas, pero cuando la organización va creciendo se va generando una asamblea más informativa que de discusión. Ujú, Eh, y noto que todavía me está costando. Eh, Estamos ahora generando, por ejemplo, en todas las asambleas un momento de formación. Eso tal vez sí no estaba, no lo he hecho en La Plata, que es muy importante, porque si no lo que pasa es que eso, esta brecha entre los que más y menos hacen, también en tema de formación y herramientas organizativas se va generando esa brecha, digamos. Entonces, al hacer los talleres de formación en las propias asambleas, permite que no solamente, porque esos espacios tal vez existan, pero van los que quieran. En cambio, si se hace en la asamblea, como que, bueno, se va generando, se va cortando un poco esa brecha, por lo menos de lo formativo. Eh, Eso es algo que estoy cambiando acá. Y después, eh, no sé qué cambiaría. Después, obviamente, que en las intervenciones personales, bueno, hay momentos de cada uno. Entonces, eh, sí me parece muy importante la experiencia de La Plata, que no estoy logrando acá,
es conformar un equipo técnico multidisciplinario. El aporte de las compañeras que estaban allá, que eran de trabajo social, sociología, etc., tienen otra mirada de la organización en sí, de cómo organizarse, más, bueno, desde extensión, a mí la cátedra me abrió la cabeza en un montón de cosas, desde lo psicológico, para decirlo de alguna forma, digamos, ese cambio mental de esto, de lo que yo hoy entiendo de la falta de compromiso, no falta de compromiso, o lo que charlamos el otro día en asamblea acá, de cómo puede llegar cada persona a esa asamblea según lo que le haya pasado durante la semana, de escuchar también. Pasa eso, que muchas asambleas se generan grupos muy grandes, asambleas muy grandes, ponele hoy acá en Río Primero son 120 personas, entonces lo que nos permitió también los talleres de formación es generar grupos más chiquitos durante la asamblea, y ahí vamos encontrando, bueno, otras participaciones. Claro. Eso, también creo que algo que cambiaría es tratar de soltar más. Que bueno, son cosas muy subjetivas, es decir, bueno, cuando empiezo a delegar tareas, o no solamente tareas, sino definiciones eh, definiciones grandes, o bueno, Soltar más, hacer referencia a delegar tareas que haces vos en otras personas. sí, o intervenir menos. ¿Y quiénes serían esas otras personas en las cuales vos delegarías algunas actividades que haces vos y qué actividades? Eh, no, y bueno, todo lo que es, que tal vez uno lo ve como boludez, hasta de tomar el presente, ¿viste? Ujú. Eh, que bueno, cuando arrancamos, eh, hacíamos eso, hacíamos todo, pues no había formación, no había nada, y después tal vez seguimos con esa dinámica sin hacer ciertos traspasos en esas cosas, digamos. Yo, por ejemplo, acá directamente al mes ya hay áreas y ya hay compañeras y compañeros por áreas que se encargan de tales cosas, digamos. Ujú. Y que tal vez en La Plata 2 años y no habíamos logrado eso. Pero no se había logrado por falta de compromiso, sino que eso, soltar esas tareas o esas definiciones, o decir, bueno, a esta reunión yo no puedo ir. Eh, y he notado bueno, que esos procesos los limitamos nosotros muchas veces. Muchas veces sucede que no hay compromiso, digamos. Pero, pero yo creo que la mayoría es por falta de soltar, del poder, digamos, que uno tiene en esos momentos, y que siente que si lo hace el otro no va a salir bien, y bueno. Eh, pero yo he acompañado ahora, por ejemplo, en Tucumán otro grupo del MT, que estaba viajando, eh, y en pandemia medio que obligadamente, listo, hasta acá llegamos, le dije. Y bueno, ahí vienen bien, vienen con conflictos, pero con los mismos conflictos que puedo tener yo coordinando un grupo acá, digamos. Ujú. Eh, y tal vez más conflictuado uno personalmente, eh, por no tener ciertas herramientas. Digo, uno, un productor que esté coordinando en Tucumán, ¿no? Como que más preocupado por ciertas situaciones que, bueno, por no vivirla, por no tener la herramienta de que eso puede pasar, o pasa en la mayoría de las veces, y se puede elaborar de esta forma, eh, pero son los mismos conflictos que acá. Eh, entonces, tal vez ahí eso, nos cuesta soltar un poco bastante.
Y a lo largo de este proceso de intervención, ¿vos podés detectar prácticas o metodologías o dispositivos que hayas utilizado que en tu rol como agente de cambio consideras que hayan sido innovadores? Eh, y, Y por o qué sea, en consideras cuanto que a en todo lo caso esa práctica ha sido innovadora? innovador, yo creo que la organización y las asambleas en sí son una práctica innovadora que y han participado o no de una organización, es una construcción distinta. Eh, y ahí en cómo discutir, cómo escucharse, digamos, cómo formarse también, eh, puede ser como una práctica más innovadora. Más, obviamente después, bueno, todo lo que es agroecología, ¿no? Ujú. Eh, también algo que a ellos les gusta mucho es la parte del viajar, conocer otra experiencia. Vienen a la casa. ¿Sí? Vienen a la casa. ¿En casa? Em, ¿Y Entonces qué la propuesta cosa? de los viajes y conocer otras experiencias es algo innovadores, es algo innovador que consideras que han propuesto ustedes y que les ha servido en este proyecto. Sí, 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 Y muchos nos salen de la quinta claro, jornada del mundo y ahora, bueno, tienen posibilidad, bueno, hemos ido hasta Brasil una sola vez, pero hay compañeras que han ido también, no en grupo, pero sí personalmente a Ecuador, conocer otra experiencia. ajá. Eh, después el discutir los ejes y pensarlo de forma comunitaria, tanto como comercialización como la compra conjunta. Se han hecho varias compras conjuntas que, bueno, entendiendo que las necesidades no son personales o particulares, sino que son colectivas y que se pueden abarcar de forma colectiva también. Eh, Y por eso. el contrario, ¿consideras que has tenido alguna práctica o metodología o algún dispositivo que hayas utilizado que consideres que es reproductor o tradicional, reproductor de las prácticas convencionales, ¿no? Me refiero. Eh, Sí, sí. Difícil las preguntas. Nada, es como que uno hace mucho o no hace nada, digamos, cuando se pone a pensar estas cosas. Eh, nada, el miedo siempre es en recaer, por ejemplo, en el tema de la agroecología, en la sustitución de insumos, ¿no? En que realmente el cambio, si bien es un beneficio, pero que no sea un cambio en sí, sino que seguir produciendo igual, pero con otros insumos. Eh, después, bueno, la organización, hay cosas que a mí me costaban mucho que las fuimos tomando igual. Por ejemplo, los reglamentos internos, las multas por faltar, esas cosas que nos costó, a mí me costó un montón, pero bueno, veo que eran necesarias y hoy cada vez que se arme un grupo nuevo, lo primero que ponemos sobre la mesa son esos reglamentos que no fueron, digamos, como
una propuesta nuestra, sino que fue saliendo en las asambleas propuesta de los productores. Pero esto del reglamento interno y con multas, lo vinculas más a prácticas tradicionales, decís vos, Y sí, pero que de o alguna sea, manera sirven para ordenar la participación. claro. El ideario, que era una utopía en sus inicios, era, bueno, eso, que participe y generar compromiso a partir de la participación y de la discusión de la importancia de esa participación. Que todavía lo seguimos haciendo, no es que no. A mí me parecía que obligar por la multa era como, bueno, que no era reproducir eso, digamos, que no estaba bueno. Pero bueno, se vienen haciendo las cosas esas dos a la par. Entiendo de que hay situaciones que, bueno, que se puede llegar por un lado y otras que es bastante complicado y que generan más quilombo, más conflicto interno que soluciones. Entonces, se fue por esa otra vía más convencional que, visto después de un tiempo, yo creo que fue necesario y es necesario. Eh, ¿Qué más haría distinto? Ah, y acá sí, algo que valoro mucho que pasó en La Plata es que el poder encontrarme más seguido. Eh, yo acá estoy siguiendo un proceso que más que nada es el proceso de las asambleas. Y bueno, que el WhatsApp también nos quitó, nos dio otra posibilidad, pero nos quitó por otro lado, digamos. Antes era encontrarse sí o sí, entonces se viajaba. Ahora estoy a 1 hora y pico, entonces más complicado y viajo solo en las asambleas y me falta ese encuentro personal para entender, ¿no? Cómo viene la organización. Las Y muchas visitas veces, presenciales con cierta periodicidad. sí, Ah, yo a La Plata iba toda la semana, sí o sí, y 2 veces o 3 veces por semana, ajá. a distintos productores. Eh, Eso, la asamblea es una foto tal vez de lo que está pasando me pierdo un montón de cosas acá. Que podría funcionar mejor la organización si uno tiene esa otra herramienta de cómo se está viendo mi participación o la del otro, o la de las asambleas, que no. Eso, en las asambleas mucho no se habla, no se puede, se genera ese espacio, pero bueno, hay cosas conflictivas que obviamente siguen sin poder destaparse, digamos, en asamblea. Que tal vez también esté bien, ¿no? Para no exponer nada de cosas particulares. Entonces, lo que me permitía esas visitas es entender cierto trasfondo que hay, que se lleva a las asambleas. O sea, hacer un seguimiento como más cercano, pero también entender eh, lo que después aparece en las asambleas. Claro, Y sí, y generar, sí, vos sí, considerás sí, que estas visitas, entonces, digamos, esta visita presencial y la periodicidad de estas visitas puede incidir en la adhesión que puedan tener los productores y las productoras a las propuestas que llevan ustedes como equipo técnico o no? Y de qué manera en todo caso incide? sí, sí, ni hablar que incide. Eh, ya te digo, no para ir a convencer, sino que las asambleas, cada tema puede durar media hora, 1 hora como mucho. O sea, no hay chance que dure 1 hora, un tema tiene que ser muy importante. Pero vos tal vez hablando con un productor te puedes sentar 1 hora a Ujú. ver cierto tema y encontrarle alguna vuelta que no estás entendiendo.
o ellos tal vez no entienden por qué uno plantea ciertas cosas, digamos. Y sucede no desde aspecto técnico, sino más organizativo, en participación. Por eso lo importante. Si fuera aspecto técnico, bueno, es más sencillo. Se puede seguir distinto. Pero con tema organizativo, donde está la ideología de uno, la ideología del otro, lo que puede pensar o no, o traer de otras experiencias, bueno, es difícil en las asambleas lograr eso. Muy difícil. Entonces, si uno no pasa, no camina, y sobre todo si hay momentos que hay que mediar en conflictos. Esto que planteamos hoy, ¿no? Conflictos más personales entre familias. Si uno no puede, en la asamblea se puede mediar, pero no sale todo. Claro. Entonces, esas visitas más personales sí se logra. Y acá yo noto esa diferencia, digamos, que es muy grande la diferencia. Se podría avanzar mucho más fácil, mucho más rápido, creo yo. En el caso de, porque como vos ahora estás en Córdoba, yo vuelvo a La Plata, ¿no? Digo, y haciendo una comparación, ¿vos considerás que en el caso de La Plata eh, hubo más adhesión a las propuestas por parte de los productores y las productoras vinculada a tus visitas presenciales y periódicas, y es distinto de lo que pasa ahora en Córdoba? Sí, sí, es más, como te decía, y me puse a sembrar ahí a la par de uno como para que vean, digamos, eh, eso fue esencial. Y después, sí, en todas las definiciones, es muy, noto esa diferencia, digamos, en lo que se puedan tomar o en lo que se pueda avanzar en cuanto a ese intercambio de experiencia y esos, más que nada, sentires que tiene cada uno de ciertos temas, digamos. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor obstáculo que has tenido que sortear vos o el equipo técnico, ¿no? Porque mencionabas que acá en La Plata trabajaban mucho como equipo interdisciplinario, entonces, bueno, ¿cuál creen que ha sido el mayor obstáculo que debieron sortear en la propuesta innovadora que ustedes presentaron a la cual se adhirieron los productores y las productoras? ¿Y qué recomendación le darías a otras personas que están iniciando un proyecto de cambio como el que iniciaron ustedes? Eh, yo creo que lo más complicado es eso, lo que charlamos hoy del soltar. eh, que bueno, también son percepciones personales, que eso dentro del equipo técnico pueden haber diferencias. Sortear eso, ¿no? De poder entender de que hay un momento que uno debe correrse para que siga creciendo la organización también, del rol, digamos, no correrse de la organización. Después, bueno, algo que me pasa más personal, pero yo soy muy estructurado. Eh, y hay que desestructurarse bastante. Las cosas no pasan como uno quiere, en el proceso que uno quiere, y bueno. Cuesta. Yo creo que también esto de los conflictos pasa mucho por ahí, ¿no? De cómo viene cada uno estructurado y su estructuración en la organización. Me parece que eso, la familia más boliviana veo que son muy estructuradas también. Por eso se generan conflictos como los que tuve yo, de que, bueno, tratar de que todo salga perfecto y de la forma que uno cree que es perfecto.
Así que es abrirse a escuchar y entender de que, bueno, hay veces que no se puede de esa forma y se puede de otra forma y no significa que esté mal, digamos. O no se llega en ese momento. Eso como... después hay que estar, y el tema de que, bueno, cuando uno participa de una organización, tiene otros laburos, es difícil, porque es como un trabajo, pero no es un trabajo. Entonces, la expectativa también cuesta eso. Volvemos a los compromisos y todo eso, pero la expectativa, obviamente que el enojo viene por la expectativa que uno tiene por el otro, digamos, o la otra, ¿no? En cuanto a su funcionamiento. Y bueno, es eso también, dentro del equipo técnico, encontrarse con Cumpa que podía estar un tiempo dando una mano en una sola cosa. Entonces, estructurar todo eso, para alguien que es estructurado, es complicado. No entendí muy bien esto de que es como un trabajo, pero no es un trabajo. Y estás Y es como haciendo un trabajo referencia, perdón, estás haciendo referencia en sí, particular al equipo técnico y cómo se organizan ustedes como equipo técnico en esto de que es un trabajo, pero no es un trabajo. sí. Nada, uno tiene obligaciones. Si bien no es un trabajo, hay obligaciones que tal vez eso. Más personalmente uno se toma esas obligaciones como más fuerte o menos fuerte, digamos. Ujú. Pero es como un trabajo en ese sentido, ¿no? De que no es que voy a ver qué onda. No, si uno se compromete a algo, es como llegar tarde al laburo, digamos, tener una reunión, tenés que llegar temprano, una asamblea lo mismo. Ujú. Si tienes que pensar esa asamblea, hay que pensarla antes, ¿no? Es ver qué onda, qué hacemos hoy. Eh, en ese sentido, creo que es como un trabajo, pero a su vez no es un trabajo, digamos, porque uno lo elige, si bien mucha gente elige su trabajo también. Pero lo que quiero decir es que muchas veces uno no se gana la vida con eso. Claro. Que tal vez sí le sea más fácil cuando uno se organiza en sindicatos o gremios de cada uno, ¿no? Que sí influye mucho más. Eh, pero bueno, me perdí ahora. No sé a dónde iba con eso. No, porque decías que era como un trabajo, pero no era un trabajo, entonces te repreguntaba porque no había entendido eso y Ah, Vale, pues, no, lo no había lo entendido si puedes estabas haciendo sacar. referencia a ustedes como equipo técnico o a la organización en general, con los productores y las productoras, por eso te preguntaba. Pero entiendo que hacías referencia a ustedes como equipo técnico donde también asumen un compromiso con esa organización, pero no viven de ese trabajo, digamos. claro. Y Sí. bueno, no sé, ¿hay algo más que vos que te gustaría agregar sobre este proceso que has transitado, por lo menos acá en La Plata, que consideres que es relevante? Eh, no, la parte, bueno, de formación es muy importante. O sea, formación de uno, obviamente también. Yo aprendí un montón de cosas que hoy las aplico acá y que me sirvió de experiencia porque fue mi primera experiencia organizativa con productores y productoras Ujú. y como extensionistas, si se quiere. Eh, entonces, la formación en ese sentido y ponerse un objetivo claro, ¿no? De ir replanteándoselo, por eso, todas estas cosas que tal vez van saliendo ahora son replanteos bueno, eh, qué hubiera cambiado, qué no. Obviamente que la coyuntura del momento de cada uno influye mucho,
dentro de todo teníamos un objetivo claro, ¿no? De generar una organización y que esa organización no dependa de nosotros. Y que se valoren eso, que las mismas familias se vayan valorando y entiendan que se pueden autorrepresentar, que es lo que nos pasa siempre, ¿no? Terminamos representando nosotros a un grupo de productores cuando podemos serlo también, pero tranquilamente pueden salir referencias de ahí, de la misma familia. Y bueno, eso. Después que hay algo que valoro, lo que te decía de la posibilidad de generar un equipo multidisciplinario, los ejes que te decía de género, pero también de juventud. Y la verdad que cuando uno se mete a laburar con la familia productora, sobre todo hortícola, me imagino que igual campesino, todo, la dimensión de ejes que hay para laburar es imposible. O sea, no se puede abarcar. Entonces, si no se empieza a generar formación y delegación de tareas, condicionamos mucho el crecimiento de esa organización. Claro. Hay eso. Sobre todo, si depende de una persona, va a crecer hasta donde esa persona pueda. Y es muy poco. Entonces, lo que logramos es que puedan sentirse cómodos y cómodas a la hora de definir y avanzar en distintos ejes. Que si hoy piensa, no sé, 2016 éramos un solo grupo, 3 grupos de productores ahí en La Plata, y bueno, hoy estamos en tantas provincias y tanta cantidad de familias, y eso se logra si generamos esa formación y esa posibilidad, digamos, de autoorganizarse y autorreferenciarse también. Así que Bueno, la formación no solo en aspectos técnicos productivos, que entiendo es el eje que los une, la producción, sino también la formación en la organización, en la comercialización, en cuestiones de género, en un montón de cosas que ustedes consideran que son importantes para el funcionamiento de esa organización. sí. Y la formación no solo de ustedes También tiene como eso, ¿no? técnicos, sino también de los productores y productoras. Claro, Ujú. ni hablar. Pero tiene eso, que cuando uno arranca en los primeros aspectos que se empiezan a juntar es por lo técnico, concretamente, así literal, digamos, de plaga y qué sé yo, pero cuando uno empieza a la segunda reunión, no te digo que después de un año, empieza a indagar sobre las problemáticas reales, lo primero que se tira ahí es tierra y comercialización, y que no son aspectos técnicos de los cultivos, digamos. Ujú. El primero que sale es tierra, sobre todo en productor hortícola, y la segunda es comercialización, soluciones en que quiero mi tierra propia, no quiero pagar más estos alquileres de usurero, y quiero que se valore mi laburo pagándome lo que estoy produciendo bien, digamos, un precio justo. Entonces, si bien en un primer aspecto y se sigue manteniendo la importancia de lo que es técnico, pero ya los primeros asambleas surge la importancia de los otros aspectos que no son tan técnicos, son estructurales, obviamente, pero hacen el aspecto técnico, pero que no son en sí cómo llevar adelante un cultivo de verdura, sino cómo accedo a la tierra y cómo vendo mejor mi laburo. Y después surge todo lo que es salud, hemos hecho cosas con análisis de agua, con las chicas, bueno, la facultad ha sido muy importante, las distintas organizaciones dentro de la facultad de agronomía, con los chicos ahí de Cambium, de trabajo social, de ingeniería también, del INTA, como que también ayuda mucho cuando
instituciones o grupos externos acompañan, ¿no? Acompañan en el sentido que, bueno, se sienten revalorizadas las familias, digamos, cuando van a ver que hay gente que quiere saber cómo están y dar una mano. Eso también es muy importante. Este acompañamiento está vinculado, por ahí vos mencionaste que la facultad u otras instituciones han participado para, por ejemplo, hacer análisis de suelo o análisis de agua, y eso es, digamos, algo que que los productores y productoras necesitan hacer, pero que a veces no pueden costear esos procedimientos, y entonces estas instituciones también que participen es importante en ese sentido, como financiamiento, si se quiere, ¿no? Entre comillas. Sí, pero también en proceso de acompañamiento y tal vez, por ejemplo, trabajo social, las chicas Ujú. terminaban, creo, el trabajo final, algo así, y le hicieron con encuestas, iban a las familias y le hacían encuestas, o querían saber cómo estaban, y qué sé yo. Como que esa parte también, o formación de cambio, ni iban, hacían talleres de agroecología, mismo el INTA hacía talleres de suelo, de formación, encuentros, o lo mismo el curso este de formador de formadores. Eso, sentir que de afuera, digamos, se valora eso y se quiere saber cómo está, digamos, ¿no? Es que a nadie le importa nada cómo está viviendo el productor, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces se piensa Claro. en la familia. Y que les permite como repensar también cómo seguir avanzando en ese proceso. Sí, sacan un poco la cabeza de la tierra, del cultivo, y se ponen a pensar en otras cosas que están buenas. Bueno, te agradezco mucho este rato que me brindaste. Te dejo que te quedes con tu niña. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio. Voy a Dale, no hay detener la problema, cualquier grabación. cosita.